Como siempre, bienvenidos queridos telespectadores. Hoy tenemos a una gran persona y un gran amigo, que ustedes algunos lo conocen, pero lo conocerán. Es Joaquín Romero Salor, 36 años, eres arquitecto técnico. Sí. Y ustedes lo ven, en qué situación está, en una silla de ruedas, y tiene una enfermedad declarada desde hace ya 16 años, es la esclerosis múltiple. Ustedes miren su cara y verán una persona sonriente, una persona alegre, y ustedes se preguntarán, ¿es que sufre? ¿Y cómo puede vivir este sufrimiento? ¿O no sufre? ¿O qué sentido le da al sufrimiento? Esto nos lo va a explicar él, pero lo haremos un poco con orden, ¿verdad? Primero de todo sí que preguntaría cómo empezó todo esto. Esto fue como has dicho, hace 16 años. Yo estudiaba entonces el último curso de arquitectura técnica. Estaba al final ya de año y empiezo un día que estaba estudiando en casa de un amigo a notar un cosquilleo muy curioso en el pecho. Y se lo comenté, pero riéndome. Digo, mira, noto una sensación muy rara, como cientos de hormigas por todo el pecho y la barriga. Entonces no le di mayor importancia, pero al poco tiempo, jugando a fútbol, era muy deportista, y fui a ir a chutar con el empeine, por ejemplo, le di con el tobillo y dije, qué raro. Una vez, dos veces, y aquello ya me llamó un poco la atención, hasta el punto de ir al médico. Entonces yo no sabía muy bien a qué médico dirigirme. Me dijeron, no, el que trata estas cosas más bien es un neurólogo. Aquello me pareció muy serio, una cosa muy seria. Muy seria, sí. Yo había ido al médico de cabecera, pero nunca a un neurólogo. Me hicieron pruebas durante un año. Y después de todas las pruebas, me dijeron que tenía esclerosis múltiple. A todo esto, como he dicho, estaba terminando la carrera. Los exámenes finales... 20 años, alrededor de los 20 años, ¿no? Ahí está. No pude hacer los exámenes escritos porque ya no podía escribir. Aquel cosquilleo, aquella dificultad a la hora de chutar, se había convertido en una dificultad importante para andar, dificultad visual también, y como para no poder coger el lápiz y escribir. Pero en aquellos momentos, ¿tú qué sentías cuando veías esta evolución que dices, ¿y ahora qué me pasa a mí? Hombre, una cierta incertidumbre por el no saber qué es esto. Sí. Ya imaginé que no se trataba ni de una gripe ni de un constipado, y que era algo serio. Cuando te lo dicen, entonces recuerdo que el médico me lo dijo, tienes esclerosis múltiple. Yo no tenía ni idea de lo que era la esclerosis múltiple. Dije, bueno, el tratamiento cuánto dura y cuándo podré otra vez hacer deporte. Sí. Me dijo, no, Joaquín, la esclerosis es una enfermedad incurable. Y progresiva. Y dije, claro, esto fue lo siguiente. Dije, incurable, hasta aquí dices, bueno, pues vale, ya mejoraré un poco y ya está. Y me dice, progresiva y degenerativa. Le pregunté, ¿degenerativa? ¿Qué quiere decirme, doctor? Y me dice, pues que hoy estás así y mañana un poco peor. Y que tiene retroceso. Digo, normalmente no. Digo, hasta que no se descubran nuevos medicamentos no habrá ninguna novedad, ¿no? Entonces, con aquel panorama tuve que aprender algo que jamás me habían enseñado en la carrera, que es el cómo llevar la enfermedad. Yo entonces era un técnico consagrado, me habían enseñado pues todo tipo de fórmulas, de cálculos, hacer todo, pero nadie me habló de la enfermedad. Y como no nacemos con un manual debajo del brazo, tuve que aprenderlo a marchas forzadas. Pero en principio tú no podías entender, porque eres un técnico y estas cosas o se entienden o no se entienden. En este caso tú no lo entendiste. Para nada. ¿Qué reacción tuviste? Claro, al principio, pero no solo entonces, sino ahora. Cuando alguna vez me veo por la calle en silla de ruedas, me pregunto, Joaquín, ¿qué es lo que haces tú en esta silla de ruedas? Si no soy yo realmente, es otra persona, no puede ser. Yo estaba estudiando hace 2 días, tenía un plan de vida muy interesante de una serie de proyectos, estar en un andamio, etcétera, y ahora estoy hacinado en una silla de ruedas, no puedo moverme. Entonces, realmente aquello es un crack. Claro. Entonces uno tiene un cierto rechazo, una repulsa, porque es como un visitante al que uno no invita y que se presenta sin avisar. Pero tuviste también la ayuda de tu familia, tu hermano concretamente. Efectivamente. Entonces fue cuando mi hermano Borja, al que le debo mucho, pero mucho más de lo que haría un hermano quizás, tuvo un acierto enorme, al que le estoy pues muy agradecido, porque precisamente hace 4 años, cuando tuve una serie de agravamientos, de brotes que se llaman de la enfermedad, él lo advirtió y vio cómo quedé, ya bastante tocado físicamente. Fue entonces cuando él me dijo, Joaquín, habría que hacer algo. Yo le pregunté, muy sorprendido, ¿a qué te refieres? Digo, no lo sé, intentar evitar pues todas las caídas que has tenido.
en caídas muy normales, por otra parte, Claro. en la zona de la ducha, en el baño, en la Cómo cama, salir de la etcétera. cama, todo esto, claro. Claro, y me dijo, bueno, ¿y qué quieres que hagamos? Digo, vamos a escribir en un papel todos los problemas que estás teniendo hasta ahora. Como vamos a tormenta ir de ideas, a ver qué hago. Exactamente, una cosa así general de estas que se hacen Sí, ahora, sí. pues lo mismo. Luego vamos a hablar con tu médico, porque ya que tenemos que hacer una inversión, para que no se nos escape nada. Muy y bien. entonces hablamos con el médico y nos dijo, oiga, descríbanos por favor un caso agudo de la enfermedad. Y le dije, por primera vez, por favor, sea muy claro y muy directo y dígame cómo puedo quedar yo si realmente esto sigue, se agrava, ¿no? Fue entonces cuando me definió, pues mira, puedes quedar parapléjico, de cintura para abajo, totalmente inmovilizado. Puede ocurrir lo mismo en las extremidades superiores. Puedes tener también problemas de visión, problemas de habla. Puedes también tener problemas respiratorios. Todo a la vez no es muy normal, pero puede darse el caso. Entonces fue cuando con mi hermano Borja decimos, vamos a partir de este caso extremo para hacer cualquier cosa. Y entonces nos pusimos a trabajar en mi propia casa y definimos un sistema sin pensar en nada más que permitiera solucionar todo esto. Y montasteis la empresa. Efectivamente, no, pero antes de montar la empresa, perdona Jordi Sí, que te corte, sí. Antes de montar la empresa hicimos el trabajo y vimos que tuvo un resultado espectacular. Se interesó incluso alguna cadena de televisión, salió en algún programa y nos dimos cuenta que podíamos hacer mucho bien a mucha gente con aquello que se había hecho de una forma espontánea y necesaria por otra parte. Y fue entonces cuando con las iniciales de nuestros nombres, Borja y Joaquín, constituimos una empresa, B&J Adaptaciones. Muy bien. Entonces, dicho y hecho. Como hicisteis un producto, construisteis un producto. No, lo que decimos es una empresa de productos y servicios para personas con discapacidad. Y fue un poco pues todo el origen de esa empresa que luego ha dado alegrías muy grandes. Oye, ¿y qué tipo de productos son para ayudar a los discapacitados en la casa concretamente? Sí, quizás lo más característico es productos de control de entorno. Son todos de diseño propio. Ten en cuenta que lo que se hizo en mi casa fue como un traje a medida, un sastre que te coge medidas y te lo hace todo, pero eso solo te sirve para ti. Entonces lo que hicimos es un sistema que le hemos llamado sistema B&J y que luego si quieres hablamos con más profundidad, que se ha otorgado un premio, sí, sí. Un sistema B&J, como he dicho, que lo que hace es permite el control alternativo de entorno, es decir, que por ejemplo una persona afectada motóricamente de las manos, de los pies, puede tener el control de las cosas de la vida diaria, como puede ser la puerta de la calle, el interfono, etcétera, pues de modo alternativo, sin necesidad de las manos. Y me decías que tú desde el teléfono puedes abrir la puerta de la calle y puedes dar entrada a una persona a una hora determinada. Podría poner música, también soplando y aspirando, por decir algo, o con el labio inferior con un ligero movimiento, por poner un ejemplo. Además son ayudas que al ser de fabricación propia son económicas. Fue una de las cosas que fue una pauta que nos marcamos. Lo que no podemos hacer es inaccesible todo lo que hemos diseñado a otras personas. La única manera de hacerlo es que nosotros lo diseñemos para que realmente podamos marcar nosotros el precio y no nos lo impongan de fuera, ¿no? Y de esta manera se ha conseguido un producto que realmente es económico, incluso aquí, por ejemplo, está subvencionado públicamente. Caramba. Oye, ¿pero atacáis el mercado nacional o incluso el mercado extranjero ya? Hoy por hoy todavía no, porque hay que tener en cuenta que no hay una cultura. La gente sabe las necesidades y los problemas que tenemos, pero no sabe el cómo solucionarlos. Cuesta mucho. Así si una persona, por ejemplo, tiene que ir a una provincia, sabe que puede coger el barco, el avión, el coche, pero si está enfermo, tiene un problema motriz en manos y piernas y tiene que hacer cosas de la vida diaria, no sabe cómo resolverlas. Entonces, claro, hay que enseñar muchas veces. Llevamos 1 año y pico haciendo cursos gratuitos para profesionales en los que se les enseña precisamente todo esto con el fin de darlo a conocer al máximo número de personas discapacitadas. Y que esto ha servido para readaptar incluso el servicio público. Ahí está. Que si puertas más anchas, que si subidas a los servicios de locomoción. Exactamente. En definitiva, los ascensores, las puertas. Todo esto representa un cambio, una evolución. Es un cambio grande, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, del alcance que tiene, en Barcelona el ayuntamiento nos ha hecho un encargo que es el saber qué es lo que implica el implementar todas estas ayudas técnicas en una vivienda de obra nueva. Entonces se les explicó, se les ha entregado el documento y ahora lo están estudiando para en los pisos de protección oficial que hagan ellos puedan salir ya de origen
con todo aquello, ¿no? Porque realmente el coste es insignificante. En obra nueva, prácticamente el tenerlo preparado para que luego solo sea conectar dos cables. Además, queridos telespectadores, además, escuchen bien, el coste es insignificante. El coste de la preinstalación tal cual sí que lo es. No tiene. Que luego la persona quiera pedir este producto para hacer esta determinada función es otra cosa, ¿no? Pero él sabe que compra no una casa. Aquí se ha hablado mucho, por ejemplo, en Barcelona, que si la superficie de 35 metros cuadrados es mucho, es poco, y nadie ha hablado de la posibilidad de que la persona discapacitada esté en su casa enjaulada o que pueda salir por sus propios medios. Si a mí me dan a elegir entre 35 metros cuadrados y poder salir de mi casa por mis propios medios y 100 metros cuadrados y no poder salir, me quedo con los 35 metros cuadrados. A veces somos un poco hipócritas, aunque suene un poco fuerte, a la hora de hablar y no nos damos cuenta de que no poder salir de una casa es muy duro para una persona. Ya, vamos a ver, y hasta ahora yo creo que hemos hablado mucho y muy bien de Joaquín por la parte exterior, lo que hace Joaquín. Pero yo quisiera, con tu permiso, si me permites, meterme un poco dentro de ti. Y diría ahora, después de todo esto, ¿qué sentido le das tú todo esto? No solamente al trabajo, sino a esta situación. Porque casi te estoy diciendo que gracias a esta situación estás dando un servicio a la sociedad, que estás beneficiando mucho a la sociedad, tú y tu hermano Borja. Si no hubiera sido esto, Dios lo habrá permitido para dar un servicio a la sociedad. ¿Tú lo ves así? ¿Qué sentido le das a todo esto? Sí, fíjate, por ejemplo, que esta misma pregunta me la han hecho muchos clientes, porque clientes que vienen a mi casa abren la puerta con una idea de un producto concreto que han visto en nuestra página web. Y luego, ¿qué ocurre? Que enseguida lo despachamos, se le habla de aquello y luego nos piden, oye, y tú no saben muy bien el cómo decirte lo siguiente, pero notas que quieren hablar, quieren contarte algo que lo tienen como muy vivo. Y es ¿cómo lo llevas? Es la pregunta del millón. De una forma o de otra acaban preguntándote esto. El cómo lo llevas quiere decir el por qué tú estás en una silla, por qué siendo pensionista estás en activo, por qué te has levantado esta mañana y por qué sonríes. Me molesta, parece que sonrías. Entonces yo se lo explico y le digo de una forma muy clara. Digo, mira, yo de mis padres he recibido dos cosas que no tienen precio. Ellos se quedan muy extrañados y me miran con cara de sorpresa. Y les digo, mira, uno es la vida. Y lo otro dice, bueno, la vida yo también la he recibido de mis padres, vaya novedad esto. Digo, ya, pero es que lo otro es la fe. Yo de pequeño iba con mis padres de la mano, porque ellos me decían que Dios es mi padre, que yo soy su hijo pequeño, y que como un niño pequeño de hacer lo que quiere mi padre. Y entonces iba con ellos, como decía, a misa, y me decían pues que aquello, cuando era antes de hacer la comunión, muy pequeño, que aquello redondo, que es un trocito de pan, es el cuerpo de Jesús, es el mismo Dios, y que lo tengo que querer mucho, y me tengo que portar muy bien en casa y comérmelo todo. Luego fui creciendo, hice la primera comunión. Luego, pues bueno, me iban enseñando las cosas propias de un niño pequeño. Luego, cuando crecí un poco más, me di cuenta, y esto antes de que me diagnosticaran la enfermedad, de que todo eso que me habían enseñado de una forma muy espontánea, muy natural, realmente tenía mucho precio, hasta el punto de que cuando me diagnosticaron la enfermedad vino el gran dilema. ¿Y ahora qué? ¿Cómo combino todo esto que he aprendido con toda esta fe que estoy diciendo? Y cómo Dios, un Padre bueno, que me quiere con locura, como ya han dicho mis padres, permite algo así porque es malo. El dolor no tiene ningún sentido desde un punto de vista humano, frío. El por qué permite algo así fue una pregunta y un interrogante que gracias a Dios duró muy poco y tuvo una respuesta muy rápida además, de hecho, ¿no? Incluso muchos clientes me han hecho la misma pregunta. Cuando entramos ya un poco más en esta conversación de por qué un Dios bueno, como dices tú, puede permitir esto, y te dicen ellos, totalmente rebeldes, pues yo precisamente cuando me diagnosticaron la enfermedad dejé de ir a misa o dejé de creer en Él, ¿no? Hombre, yo les digo, mira, no te voy a dar la solución, pero te voy a dar alguna pista y te voy a hacer alguna pregunta, no para que me respondas, sino para que la pienses. La pregunta es, ¿y por qué crees tú que un Dios Padre envía a su Hijo a la tierra y le deja morir en la cruz y sufrir
tú y yo no estamos en una cruz, aunque no lo pasamos bien, no estamos en una cruz. ¿No te podría parecer que nos tratara a ti y a mí como a su hijo podría ser a lo mejor un privilegio? Me mira con cara un poco de decir tú estás como una cabra. Le digo, bueno, pero no es muy tonto lo que estoy diciendo. No. Yo te digo una cosa, esta pregunta que acabas de hacer, porque has hecho una pregunta, ¿se la harías tú a nuestro recordado, vamos a llamar, y querido hermano, Ramón Sampedro? Sí, desde luego, porque no nos engañemos, yo no he encontrado ningún sentido al dolor fuera de lo que es el sentido cristiano del dolor. Mira que le he dado vueltas, pero le he dado vueltas como... Y como técnico, además. En primera persona, exactamente. Le he dado muchas vueltas como primera persona. También hay que decir una cosa, que se trata de una forma clara de una manipulación brutal todo esto. Y ahora lo digo como afectado, porque a mí me da un poco de pena este señor, porque está totalmente manipulado por su entorno, que a lo mejor con la mejor intención, y no es una crítica ni mucho menos, porque yo he pasado o estoy pasando por algo parecido a lo que él puede estar pasando. Sí, ¿no? sí, claro. Y entonces realmente se habla ahora mismo de una muerte digna, y uno dice, es una frase que está totalmente, es artificial y es una construcción que es una payasada, con perdón, porque más que de una muerte digna, habría que hablar de una vida digna, porque claro, yo a una persona no le estoy dando ninguna capacidad de elección si le estoy dando solo la muerte. Entonces, ¿cómo le voy a dar a elegir? Podemos hablar entonces de una vida digna si le estoy dando la opción de que se muera, le estoy dando la opción de que tenga un montón de ayudas técnicas, como las que tengo yo, por ejemplo, en mi casa, para poder mejorar su calidad de vida. Si le estoy dando compañía, si le estoy dando cariño, si le estoy dando todo tipo de atenciones, si le estoy ayudando, incluso si a esta persona le explico cosas como las que estamos hablando, para que aunque no sea una persona creyente, por lo menos oiga qué sentido le dan otras personas a la misma situación por la que él está pasando, ¿no? Claro. Yo sí, en este momento te iba a hacer una pregunta, pero me la has contestado. La pregunta de qué sentido le das a la vida, pero qué comunicas tú a la vida. Bueno, estás comunicando esto, el sentido de la vida, y que nuestros telespectadores, que supongo estarán no solamente que asombrados, más que asombrados, de verte con esta cara alegre, con esta facilidad que tiene para razonar y para explicar las cosas de forma tan clara, que es un ejemplo para las familias, es un ejemplo para la educación de padres e hijos, es un ejemplo para el mundo actual, ver que personas como Joaquín pues están en esta situación, explicando esto tan grave en esta situación de forma tan sencilla, tan sencilla. ¿Es que eres optimista? En este sentido, mucho, porque incluso esta misma mañana había una doctora que me lo preguntaba. Era una médico, era psicopedagoga, me parece que me ha dicho, y me decía, oye, tú psicológicamente, ¿cómo afrontaste la enfermedad?, me preguntaba. Claro, yo no le podía responder, pues psicológicamente afronté la enfermedad de forma X. Le dije de verdad pues el cómo lo hacía. Pues gracias a Dios le he dicho, y en el sentido más literal de la palabra, pues entonces le he explicado algunas de las cosas que hemos comentado ahora mismo, ¿no? A mí me da un optimismo, le decía, incluso le he comentado algo que últimamente lo estoy diciendo a gente a la que conozco, es que si me quitáis de golpe el sentido trascendente de la vida, es decir, que la vida es algo material, yo me suicido. Claro. Pero me suicido no dentro de una semana, lo hago ahora mismo. Acaban de adaptar una parada de metro que está muy cerca de aquí, y perdonar un poco el cinismo quizás, pero pues voy y me tiro. No sé, y a mí me gustaba mucho de pequeño tirarme de altura, y me he tirado de muchos metros, y el impulso, el miedo que da a hacer eso no es muy superior a tirarme al tren, si la vida no es nada más. Claro, yo le decía a esta médico, digo, es que estoy de paso, eso es lo que yo pienso, y a mí me da una esperanza enorme el saber que estaré aquí 2, 3 días, los que Dios quiera, y que luego me espera un cielo enorme, y que estaré con la Virgen, que estaré con San José, con Jesús, y que estaré tranquilo y ahí no sufriré, y que ese cielo me lo he de ganar en esta tierra, y en mi caso, pues con esta enfermedad que Dios ha permitido que tenga. Yo estoy seguro que Él no la quiere porque es un Padre bueno, pero la permite. Entonces, pues lo único que tengo que hacer
es llevarla lo mejor posible, con una alegría y con optimismo. Y con el abandono, este abandono, decir que sea lo que Dios quiera, porque tampoco sabes ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Exactamente. Y entonces es totalmente abandonarse con la sonrisa en los labios. Este hombre es un optimista. El optimista es aquel que ante una cierta calamidad siempre encuentra una nueva oportunidad. Y el pesimista es el que ante una oportunidad busca siempre la calamidad. Y tú estás en los primeros. Esto es una delicia, ¿no? Bien, ¿y qué más que podía hablar? ¿De alguna anécdota que has tenido con otras personas cuando te ven de esta forma en tu trabajo o en tu vida, que se quedan como admirados, como sorprendidos y deben poner cara de pena y de tristeza? Tú cuando ves esto, ¿cómo les animas? ¿Qué les dices? Claro, yo en este sentido, que es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Es que no hay que hacer muchas cosas. Efectivamente, hay pena. A mí, por ejemplo, por la calle me han dado limosna ya en 3 ocasiones. ¿Cómo te han dado limosna? ¿Ah, sí? Y me dicen, toma, te dan muy poco además, pero es una persona mayor y le hace gracia que estés en silla y que te sonrías. Ay, pobre, pobre, toma, y al pobre le da esto. Sí. Me hace gracia porque es una persona mayor, ¿no? Sí. Pero bueno, detrás de esa pena, de esa, bueno... Hay un buen corazón. Exactamente. Entonces fíjate que en muchos casos es hablar de lo que uno vive. Llega un momento, aunque no es una frase mía esta, ya lo sabréis, que de la abundancia del corazón habla la boca. Por supuesto, esto es la pura comunicación. Claro, cuando uno vive una cosa día a día y la experimenta en el crisol del dolor, el luego hablar de aquello es algo muy sencillo. Perdona que hay una pequeña inespecificación, quizá no, eso del crisol del dolor. ¿Qué quiere decir crisol del dolor? Es que es una parte que tiene buenísima, y ahí te contaré una anécdota. Una de las cosas que al principio no acababa de encontrar cuando he dicho tenía que aprender a vivir la enfermedad. Entonces, ese aprender no sabía muy bien cómo hacerlo. A mí no, mis padres de pequeño me habían enseñado muchas cosas, pero eso no. Entonces dije, ¿qué podría hacer yo para intentar dar un sentido a esta enfermedad, pero un sentido práctico? De una persona que es arquitecto técnico, que hace lo que puede para intentar seguir trabajando y que quiere ahora mismo pues vivir de una forma muy concreta en una situación dolorosa. Yo recuerdo una noche que fue un diablo de noche, estaba muy molesto, tenía muchos dolores, no sabía qué hacer ya, no me tenía en la cama y fue entonces cuando dije basta, no puedo más. Entonces recuperé un poco la escritura, podía escribir con dificultad. Encendí la luz de la mesita de noche, cogí un papel de una agenda que tenía al lado mío y empecé a apuntar en la hoja todas las molestias y los dolores que tenía. Y entonces uno tras de otro, y le puse un número delante. 1, pues insomnio. 2, dolores musculares. 3, doble visión. 4, y así fui enumerando una serie, una retahíla de puntos. Luego busqué otros puntos que yo podía hacer también para hacer la vida más agradable a las personas que viven conmigo, porque hay algo que tenemos los enfermos a veces, es que tenemos mal genio, porque claro, no es lo mismo estar sano y hacer todo que estar habitualmente pues muy molesto. Entonces empecé a buscar aspectos que podían resultar la vida más sencilla a las personas que conviven conmigo. Entonces empecé a apuntar una serie de puntos, desde detalles muy pequeños. Por poner un ejemplo, el limpiar, por ejemplo, la ducha cuando me voy, sabiendo que me cuesta, porque con las manos tengo dificultad motora, pues para la persona que luego venga a limpiarlo, el esfuerzo sea mínimo. El dejar el pijama bien puesto, para que no tenga que doblarlo esta persona. Son detalles pequeños, ¿no? Porque hacen la vida más agradable a los demás. El saber escuchar a las personas que están conmigo, pues lo mismo. Entonces apunté, me salieron 44 puntos. Entonces, lo que hice fue esa noche empezar a apuntar amigos míos, gente a la que quiero, familia, amigos, y ofrecer. Y entonces ponía las abreviaciones de mis amigos. Si, por ejemplo, era Jaime, es mi mejor amigo, Jaime, pues le puse la J de Jaime. Iba poniendo números al lado. A Jaime ahora le voy a ofrecer el 3, el 7 y el 15. Y de esta manera, ¿qué ocurría? Yo no le di mayor importancia, pero luego cuando lo hablé con Jaime se lo dije, Jaime, he hecho esto, que sepas que... Y él se quedó compungido, estaba totalmente agradecido. Dice, pero Joaquín, ¿por qué haces esto? Digo, no, yo no busco el dolor, lo que pasa es que sepas que en ese momento tan doloroso me acordé de ti y me di cuenta de forma muy natural que aquello me unía mucho a él.
hacía que le quisiera mucho más. Y incluso luego con el tiempo me han preguntado, oye, pero tú a raíz de la enfermedad no has perdido amigos, no te has quedado solo. Les he dicho todo lo contrario. He aumentado el número de amigos y la calidad de esta amistad. Y yo creo precisamente que es por esto que acabo de contar, porque ese dolor lo he dirigido hacia ellos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, actual, sí. Muy actual. ¿De qué amor me hablas? ¿Del amor de necesidad o del amor de donación? No, claro, es un darse sin esperar nada a cambio. ¿Del de donación? Porque, claro, exactamente. Porque no nos engañemos, el sufrimiento no tiene sentido, no te dan nada a cambio. Uno da dinero, le dan pan, uno da dinero, le dan un coche, uno da dolor y no le dan nada, con lo que es un amor totalmente... Por lo cual el amor de necesidad es aquel amor que estás dando para recibir a cambio algo, ¿verdad? Claro. Entonces ya no es tan puro. No. Entonces cuando se pasa mal, claro. Porque yo te veo sonriente haciendo este otro amor, quiere decir que lo estás pasando bien, estás haciendo el amor constantemente, porque todos tus actos que estás realizando es cumpliendo esto que estás diciendo, ¿verdad? Claro. Muy bien. Eres feliz. Totalmente. Es que incluso hay una cosa que descubrí que yo la había leído y digo, ¿qué querrá decir esto? Y hasta que no la he vivido, no leer, sino vivirla, no la he entendido. Claro. Que es la relación entre el dolor y el amor. Yo había leído que el dolor y el amor estaban muy relacionados, que Jesús sufrió mucho porque amó mucho. Y dice yo, ¿y esto qué quiere decir? Demonios, qué difícil es esto, ¿no? Y entonces luego lo entendí. Yo entendía que una madre que da a luz y sufre por su hijo, lo quiere con locura. Claro. Que a su hijo le pase algo no será lo mismo para su madre que para mí, que a lo mejor no lo conozco de nada. Entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo. Resulta que a mí el dolor, si lo dirijo hacia a estas personas, lo ofrezco al Señor, hace que le quiera más. Claro. Entonces, este crisol que hablábamos algo antes, ahora es lo que hace que quieras mucho más a los demás y a Dios en primer lugar. Muy bien explicado, ¿no? Muy bien explicado. En este sentido es un descubrimiento para mí enorme. Muy bien explicado. Voy a hacer un cambio de rosca. ¿Me puedes decir cómo funciona este aparatito? Porque tú, ¿cómo mueves? ¿Le das la vuelta a la derecha, a la izquierda? Sí, esto es muy simple, porque tengo aquí un mando con 5 velocidades y entonces tengo aquí un joystick que me permite girar. ¿Un joystick? Como los de los juegos de los niños, que me permite girar en todas las direcciones sin ningún problema. Es muy cómodo. De hecho, yo me muevo, por ejemplo, por Barcelona. Esta mañana he cogido el autobús, he ido hasta un extremo, he cogido otro bus, he vuelto. En este sentido es vida normal, aquello decía. Y afortunadamente ya tenemos autobuses que están preparados para esto. Exactamente. ¿Algo habrás participado tú y tu hermano con todo esto? No, para nada. Esto, gracias a Dios, ya estaba resuelto. Muy bien, muy bien. Oye, y otra cosita vamos, porque sí se está terminando un poco el tiempo. ¿Tú tienes otros amigos y compañeros que están en la misma situación que tú? Sí. ¿Hay alguna labor de trabajar y hablar conjuntamente para hacerlo, pues con todo este mensaje que das tú, para pasarlo, las otras personas lo puedan vivir con este sentido que tú le estás dando? ¿Les ayudas en algo en esto? Sí, porque en este sentido es una labor de 1 más 1. No es una cosa que digas, venga, voy a quedar con estos 4 amigos, los voy a sentar a todos y les voy a explicar, porque son cosas íntimas. Son cosas que las tienes, pues, una confidencia que uno hace con un amigo. Y ahí han salido conversaciones muy, muy bonitas. Y luego también porque, claro, yo no valoré nunca todo lo que he estado contando. No valoré que no es habitual, que hay muchas personas que ni soñando pueden imaginarse todo esto que estoy diciendo. Entonces resulta que les hace un bien muy grande. Entonces soy consciente de que soy privilegiado, yo he recibido mucho y tengo que hacer mucho y tengo que dar mucho y que les puedo ayudar mucho realmente, con lo que en este sentido pues esta amistad de 1 más 1 pues ayuda mucho y es recíproco, porque yo aprendo mucho de ellos también, ¿no? Cuando ellos me dan consejos o me dicen pues que realmente les ha ayudado pues lo que les comenté o lo que les ofrecí, o incluso me llaman alguna vez y me dicen, oye Joaquín, que voy a hacer esta gestión, o que voy a hacer este trabajo, acuérdate un poco de ofrecer alguna de tus cositas. Entonces yo me acuerdo, rezo por ellos, les ofrezco alguna molestia y mira, y así voy tirando, ¿no?
Ay, te vas tirando mucho. Yo no creo que tires nada, lo que estás haciendo es tirar nada. Lo que estás es aprovechando mucho el tiempo para darle un impulso cada día nuevo, un impulso de optimismo, un impulso, que es lo que le hace falta ahora a la sociedad, que está más o menos caótica, con tanto pesimismo. Si lo que hace falta, queridos telespectadores, es observar que en el mundo hay personas como Joaquín. Muchas gracias por todo, Joaquín. Y es que no tengo muchas cosas que decir. Estamos encantados de tenerte aquí. Te agradecemos muchísimo la atención que has tenido con toda la dificultad, poca, porque tú te manejas, yo te esperaba por un sitio y ya llegas por el otro. O sea que lo haces y te manejas estupendamente bien. Yo desearía, y vamos a ver si encontramos una ocasión, de encontrar algún argumento interesante para volver a exponer aquí lo que realmente tú tienes dentro. Yo casi sugeriría que si tú me permites poner tu web, poner perfecto, la web, porque estoy convencido de la respuesta que tendrá el telespectador, que nos llamará enseguida y querrán conectar contigo de una forma o de otra. Si tú nos permites, podríamos facilitar tu web, ¿verdad que sí? Sin ningún problema. Muchísimas gracias. Yo, queridos telespectadores, tengo muy pocas cosas que decir. Dar gracias por darme a mí la oportunidad de entrevistar a este buena persona, a este buen amigo, con genio, porque tiene mucho genio, ya lo ha dicho, pero lo sabe controlar. Sabe controlar, Aisda tiene un control emocional y sabe además, con una inteligencia que Dios le ha dado, aprovechar estos dones para trabajar con su voluntad, para dar este servicio a la sociedad. Muchísimas gracias.